Es una bendición estar en su casa. Salimos unos días fuera de la ciudad. Dios nos llevó y nos permitió regresar con bien a La Baja. Fuimos a compartir, a servirle al Señor en familia, y fue un tiempo muy agradable. Pero fue un tiempo muy agradable y quiero agradecer a Dios, porque resulta que cuando fuimos a tomar el vuelo y los vuelos estaban sobrevendidos. Es la segunda vez que pasa algo así, que nos pasa. Entonces, regularmente en ese momento la gente entra en coraje, se molesta, le grita a la persona que está detrás del mostrador. Y la Biblia dice que la palabra blanda calma la ira. Y yo me la acerqué a la persona que estaba y le digo: mira, yo sé que tú no eres responsable de esto, pero solucionanos el problema. Yo tengo que llegar a una ciudad. ¿Qué opción me das? El vuelo es Tijuana-Loreto y de ahí son 2 horas para llegar a Santa Rosalía, como 2 horas y media. Me dijo: lo más cercano que puedo es a La Paz. ¿Cuándo? Dentro de 2 horas, danos el vuelo. Y sabe que gracias a Dios que Dios nos permitió llegar un poquito apurados, pero a tiempo para poder servirle a Dios. Y agradezco a Dios, agradezco por sus oraciones. Yo subí al grupo ahí de los varones y les pedí oración, así que pudimos regresar con bien, porque Dios es bueno. Alguien dice amén. Yo quisiera que me acompañara, por favor, a su Biblia, o si lo quiere leer conmigo ahí, a Romanos capítulo 11 y versículo 8. El versículo 8 del capítulo 11 de Romanos dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra necesidad. Y yo te pido que en esta tarde no sea la excepción, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos despiertes, que tú nos levantes, que tú nos direcciones y que tu palabra nos muestre las maravillas que tú tienes para nuestra vida y para nuestra familia, en el nombre de Jesús, amén. Mire, estaba leyendo un dato de algunos especialistas, y dicen que al final, en los últimos 2 meses o en el último mes del año, la gente siente más cansancio. Es decir, a los que madrugan les cuesta más levantarse. Dicen que en el último mes, o sea en diciembre. Pero yo no sé usted, pero a mí regularmente ya el sábado me empieza a entrar bastante el sueño. Yo regularmente todos los días nosotros nos tenemos que levantar forzosamente. ¿Cuántos de aquí madrugan? Voluntariamente, a fuerzas, ¿verdad? Voluntariamente, a fuerzas tenemos que madrugar. Y regularmente los que despertamos antes de las 6 de la mañana, que dormimos en un promedio a veces de 5 a 8 horas, ya llega la semana y ya está esperando el día de descanso. O soy la única persona que lo espera. Ya dice uno: y gracias a Dios. Y le voy a ser honesto, yo entre semana no tengo siesta, pero regularmente el domingo es el día que después del culto quiero tener siesta. Pero como tengo mis bendiciones, ellos quieren salir a echar maromas, a salir a un parque, una plaza. Mi esposa dice: llévanos a caminar ahí por donde sea, pero llévanos a un lugar, porque toda la semana estuvimos estresados, trabajos. Entonces a veces regularmente no puedo hacerle, y cuando puedo, a veces le digo: denme chance nomás, 1 hora, porque es el único día, no sé si es intencionalmente, que puedo dormir. O sea, que voy y caigo en cama y me quedo dormido. Pero decía este análisis que las personas en el último mes es cuando les cuesta más levantarse. Y yo me ponía a pensar y decía: tiene veracidad, porque regularmente ya en un año, en 11 meses, ya pasó de todo. Algunos sufrieron a lo mejor un accidente, una enfermedad, un problema familiar, una situación económica, algo que se vino, que sobrecargó y que desgastó la energía. Y llega el último tiempo donde la mayoría estamos esperando esos tiempos de estar relajados, ¿cierto? Los tiempos de comer bien, de saludarnos en familia, de convivir, de abrir un detalle. Pero hay algo que me llamaba la atención, que dice que en esos tiempos cuesta despertarse. Y la gente tiene el hábito, tenemos el hábito de posponer la alarma 5 o 10 minutos. Yo no quiero decir, pero mi esposa tiene alarmas
5:20, 5:30, 5:35, yo no sé quién hay así. Pero a veces cuando alguien quiere descansar es un poquito incómodo, que la alarma y uno le dan ganas de voltear y decir, o sea, ¿por qué la alarma? O sea, hay que levantarnos de una vez, ¿verdad? Y dice que cuando tú pospones la alarma 5 minutos más, el cerebro se vuelve a relajar, se vuelve a programar para el descanso. Entonces dice que las primeras 4 horas de labor desde que la persona se levanta, sufre más cansancio porque pospuso el levantarse. Yo le puse como tema a esta predicación, le titulé alarma espiritual. El apóstol Pablo escribe a los romanos. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos no había ido a Roma aún todavía a predicar? Pablo no había ido todavía, no había hecho su viaje de peregrinación, de todo lo que sucedió, donde dicen los historiadores que duró más o menos como alrededor de 2 años desde que lo tomaron preso a Jerusalén para llegar a Roma. Pero Pablo se había dado a la tarea de escribirle a esta iglesia estas palabras y le dice, el cual le dio espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Mire, el espíritu de estupor es un espíritu que hace insensible, que tiene un letargo espiritual, o sea, un sueño profundo y prolongado. La persona se entumece espiritualmente, esa manera metafórica. O sea que la persona espiritualmente no sé a cuánto le ha dado un calambre, yo creo que a todos. Pero ahora que estuvimos allá en la Baja, yo duré mucho tiempo en el agua porque estaba con los niños. Y llegó un momento que Italia se me quería subir encima. Le digo, no te subas, le digo que estoy acalambrado. Y ella voltea y me dice, ay papi, es que tú ya estás viejito. Le digo, más o menos. Pero cuando tú tienes un calambre, o como dicen ahí, a veces se engarrota la mano o algo, no te puedes mover. Y sabe que este espíritu de estupor hace que la persona pierda el movimiento espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Que un espíritu de estupor lo que hace es hacer un sueño prolongado espiritualmente, cuando la gente no está despierta espiritualmente. Pero cuando la gente pierde sensibilidad a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Por eso cuando a veces escuchamos el mensaje, decimos, esta palabra le queda muy bien a mi esposa, le queda muy bien al hermano. Si hubiera venido tal hermano, Dios le hubiera hablado a tal persona, porque se pierde la sensibilidad. Más de uno aquí le han puesto anestesia en algún momento, y la persona puede sufrir cualquier penetración en su piel y no siente nada, porque está anestesiado. Cuando se pierde el movimiento, se pierde la sensibilidad. Y sabe que el espíritu de estupor es lo que hace, es una influencia espiritual contraria que busca adormecerte espiritualmente. Ahora, ¿cómo opera el espíritu de estupor? Mire, el espíritu de estupor provoca cansancio por medio de dudas en su destino. Por ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos una respuesta de parte de Dios en un área familiar, económica, ¿cierto o no? Matrimonial. Todos los que estamos aquí estamos esperando una respuesta de parte de Dios, de un milagro, que la mano de Dios se mueva. Y siempre hay una situación familiar, económica, como lo que sea, que nos desgasta emocionalmente y espiritualmente. Se vuelve a veces una carga en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Y el enemigo trata de aprovechar esa fragilidad donde en ocasiones estamos para crear duda. Porque cuando el enemigo crea duda en tu vida, el enemigo crea un descuido espiritual. Lo peor que le puede pasar a un creyente es perder la expectativa de que Dios va a pelear por él. Perder la expectativa que un día su familia que no está en los caminos de Dios va a regresar a los caminos de Dios. Perder la expectativa que la mano de Dios se va a mover a favor. Porque cuando se pierde la expectativa, se pierde el movimiento. Entonces el espíritu de estupor lo que hace es que mientras tú estás desgastado por una situación que estás viviendo, él te está atormentando con dudas, que lo que va a hacer es que tú te distraigas.
Y cuando tú y yo nos distraemos, perdemos el enfoque de lo cual Dios nos llamó. Y hay mucha gente que tiene dones, que tiene talentos, que tiene ministerio, que ya perdió el enfoque. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: ojalá no seas tú. Ahora, yo no sé si le ha pasado, pero cuando estás escuchando a alguien en una predicación, ¿le ha dado sueño mientras está en la iglesia escuchando una predicación? Sea honesto, sea honesto. Ya se me quedó viendo alguien ahí, me apuntó: hermano, cuando usted predica. Pero yo creo que más de una vez, a veces es el cansancio, hermano. A veces el cansancio físico. Cuando la Biblia dice que Jesús les reprocha a sus discípulos porque era en un momento crucial y ellos deberían de haber estado orando y se durmieron, Jesús les reprochó. No dijo que fue un espíritu de estupor, dijo que por el cansancio. Lo que les reprochó es que aún con todo y cansancio deberían de haber estado alertas, pero no estuvieron alertas. Y yo no sé, pero cuando tú estás platicando con alguien y te empieza a arrullar la voz de la persona o el cansancio que tienes y estás escuchando a alguien hablar, llega un momento que tratas de tener los ojos abiertos, como que lo estás oyendo, pero no sabes lo que está diciendo. ¿Cierto o no? Estás como que en la plática, sí. Cuando yo empecé a conocer a mi esposa, ya lo he dicho, yo llegué a pensar que solamente íbamos a ser amigos, porque a veces que íbamos a cenar unos tacos, no sé, y la llevaba a su casa, yo iba bien entretenido contándole algo, no, y fíjate, de repente cuando volteaba se estaba durmiendo en el asiento. Siempre lo he dicho, ella yo quisiera tener ese don, caer en cama y quedar dormido. Pero cuando tú estás platicando con alguien y estás cansado y tienes sueño, tú ya no te enfocas. Y hasta le hacemos así, hermano. O sea, tratamos de hacer así y tratamos de pelear para no dormirnos. Pero ya no prestan la misma atención. Recuerdo que una vez iba, antes de llegar al descanso que está, antes de cruzar a San Clemente, y yo tuve la culpa por haberme ido agotado. Y de repente yo iba en el carril derecho y estaba en el carril izquierdo pegado. Y yo recuerdo que le subí, le bajaba al volumen a la música, me cacheteaba, me golpeaba y decía, y le oré a Dios y le dije: Señor, no me voy a ir hasta Los Ángeles, me voy a quedar en el descanso. Solamente te pido algo, déjame llegar. Yo tenía miedo, me quedé dormido como 3 veces. Cuando yo llego ahí, llego y me bajo rápido para ir al baño y cepillarme los dientes. Y me acuerdo que exactamente a un lado había una familia de morenitos, traían como unos 5 niños. Exactamente a un lado no había mucho espacio. Yo dije: ya no me voy a dormir, los niños usted sabe, los niños son inquietos regularmente. Tienen ese don, hermanos, de no quererse levantar entre semana, y el sábado a las 6 de la mañana ahí están, que quieren desayuno. Yo no sé si nomás los míos, pero sabe, caí y dormí 7 horas. Mi esposa me conoce. Yo para dormir 7 horas seguidas, es muy raro en la vida que yo haga eso. 7 horas seguidas. Cuando tú tienes sueño, pierdes el enfoque. Y cuando viene un sueño espiritual sobre tu vida, por un cansancio espiritual, por una carga que no has sabido llevar a Jesús, porque la Biblia dice que nosotros debemos de llevar las cargas a Jesús y llevar las cargas los unos a los otros. Pero a veces en la vida uno va cargando con las cargas, queriéndose hacer responsable, como si Dios no fuera suficiente para ayudarte con la carga que tú tienes. Y provocamos un yugo en nuestra vida, y la carga empieza a rozar nuestra vida espiritual, a golpearnos, hermano, y a hacernos que perdamos el enfoque. Nos llegamos a quedar como la mujer encorvada, sin poder mirar hacia enfrente, solamente viendo hacia atrás, hacia abajo. Por eso el salmista decía: y era yo como una bestia. Cuando le reclamaba a Dios por qué prosperaban los demás y él no. Y decía: era como una bestia. ¿Sabe por qué? Porque los animales, la bestia siempre va mirando hacia abajo, siempre va comiendo. Entonces lo que el salmista decía es: me descuidé, no tenía expectativa a algo más adelante. Y a veces en la vida así vamos, cargando con el peso, de modo que nos dobla el peso.
sin entender que tenemos un Dios maravilloso que está dispuesto a llevar nuestras cargas. Por eso hizo una invitación. Dios no va a llegar y va a tomar tu carga si tú no quieres. Y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una promesa de parte de Dios. Dios está comprometido que tú tengas una vida de descanso espiritual y emocional. Alguien dice amén. Así que cuando uno pierde el enfoque, cuando uno se cansa, uno pierde el enfoque de la visión. Y yo creo que todos los que hemos empezado este año a trabajar en la iglesia con el deseo, hermano, de servir, porque no hay otro deseo que no sea ese. Yo creo que todos los que estamos decidiendo servir, siempre va a llegar un momento de cansancio, porque el que sirve se cansa. La responsabilidad cae sobre el que sirve. Por eso la Biblia dice que el que va sembrando la semilla va llorando, porque a veces te vas a cansar y no vas a querer sembrar, porque a veces te vas a cansar y no vas a querer seguir sirviendo. Pero hay una promesa, dice: pero cuando venga de regreso, ya no va a venir llorando, porque ya no va a venir sembrando, va a venir cosechando. Alguien dice amén. Pero siempre es el espíritu de estupor. Lo que trata de hacer es traerte una carga que te canse para que pierdas el enfoque. Ahora vemos la historia de Jonás. Dice que Jonás había sido llamado para ir a Nínive, que era la capital de Asiria, el imperio más fuerte de esa época. La ciudad había crecido, era la ciudad prolífera de aquel lugar. Todo el mundo deseaba ir a ese lugar, conocer el París, el Nueva York, la Suiza de aquella época. El armamento militar era extraordinario. Todo era, y Dios lo mandó y le dijo: esa ciudad vive en contra de mí, levántate, Jonás, y ve. Pero Jonás dijo: no, me conviene más irme a Tarsis, para el lado de Europa, de España, me voy para allá. Y dice que mientras él iba, se levantó una gran tempestad, pero él estaba tan dormido que no se dio cuenta. Y dice que llegó el capitán del barco y le dijo: despiértate. ¿Cómo le dijo? Dormilón. Despiértate, dormilón. No le dijo profeta, porque no sabía que él iba a dar un mensaje. Él creía que era un turista más, que era un comerciante más. Pero el mensaje de Dios para Jonás no era el turista, él era el profeta. Pero su voz estaba silenciada porque se había quedado dormido, porque no quería ir a donde Dios lo estaba mandando. ¿Por qué razón? Ha perdido la visión. Y cuando pierdes la visión, te haces desobediente a Dios. Cuando pierdes la visión, te haces negligente a Dios. Cuando pierdes la visión, te duermes, se te hace fácil, pierdes el compromiso de tu llamado. Alguien dice amén. Así que la historia dice que le dice: despiértate y clama a tu Dios, no sea que el tuyo no se escuche. No sea que tu Dios, si Él sea el verdadero, y tu Dios no se escuche. ¿Y sabe qué ventaja tenemos, hermano? Que a veces en medio de nuestra rebeldía y nuestra desobediencia sabemos que Dios nos escucha. Alguien. Yo recuerdo que mi mamá siempre me daba unos consejos. Mi mamá no sé qué, a veces qué era lo que esperaba de mí, pero me decía: hijo, si un día a ti te va muy mal y estás a punto de morir, pídele a Dios y arrepiéntete. Si un día te cansas de esa vida lejos de Dios, pídele a Dios y Él te va a responder. Y le pudiera contar varias veces que yo hice una oración a Dios y Dios me contestó, Dios sabiendo que yo le estaba diciendo mentiras que le iba a servir. Dios sabía que mi promesa era vacía. Dios sabía que era mentira, pero me habían enseñado o me habían dicho que en las crisis se clama a Dios y que Dios responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios no piensa como nosotros. Yo a veces puedo pensar: si tú me correspondes, yo te voy a ayudar, pero si no me correspondes, no. Y Dios dice: mi misericordia es tan grande que a pesar que tú no me vas a cumplir, yo voy a cumplir. Yo te voy a ayudar, yo te voy a socorrer. Alguien dice amén. Así que ese Jonás dice: bueno, es que la culpa es mía. Escuche esto,
La culpa es mía, yo soy el responsable de esta gran tempestad, porque yo quiero irme a otro lugar, huir de Dios, pero Dios a través de la tempestad me está empujando, me está empujando. Mire, póngase a ver esta historia. Lo estaba empujando, pero no se despertaba. La marea lo estaba empujando a donde tenía que ir, pero no se despertaba. Y hay mucha gente así, que un problema y una crisis Dios la permite para empujarlo y llevarlo a su propósito, y siguen dormidos. Alguien dice amén. A veces, hermano, Dios tiene que permitir el dolor, Dios tiene que permitir la enfermedad, Dios tiene que permitir la crisis, porque es la única manera que volteamos a ver a Dios, porque somos duros de corazón. Yo no sé cuántos de aquí nos convertimos en una situación difícil de nuestra vida. Me hubiera gustado que haber conocido a Sobeida y que ella me invitara a la iglesia, llegar a un culto de jóvenes, que la presencia de Dios estuviera tan maravillosa. Yo decir, pasé al altar y me convertí, pero no, me convertí allá con aquella bola de gente en aquel lugar donde estaba, por mi necedad, por mi rebeldía. A veces Dios está permitiendo tormentas a tu alrededor para despertarte del letargo donde has caído, del sueño profundo espiritual, y ni siquiera te has dado cuenta que es Dios quien está empujando la nave. ¿Sabes por qué? Porque nos ama tanto que Dios dice: yo no te puedo llevar a Tarsis, porque si es un lugar de paz, pero toda la vida vas a llorar y vas a sufrir porque no estás en el propósito de Dios. Y no hay nada más duro y más difícil saber que un día Dios te llamó a hacer algo que tú no haces, que Dios te llamó para servirle, para que seas de Él, y que no lo hagas. Que Dios te llamó para caminar con Él, para ser tu amigo, para llevarte de la mano un camino seguro, y tú te rebeles, y yo me rebele a ese llamado que está haciendo. Ahora vemos la historia también. Dice la Biblia en el capítulo 1 y versículo 21 de Romanos, dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe, hermano, quién es una persona necia? Una persona necia, yo no sé cuántos a veces inconscientemente o irresponsablemente usamos esa palabra con nuestros hijos y decimos: ay, qué necio eres, hombre, porque uno le está diciendo al hijo que no haga algo y lo hace. Regularmente uno siempre cuida a los niños: no te subas al árbol, y el niño ahí va porque quiere volar. Cuando están chiquitos le dice: no toques el fuego, ahí va el niño a quererle meter la mano a fuerzas. Y todo lo que uno le dice a los niños, muchas veces porque el niño es inmaduro, trata de hacerlo. Y sabe que en la vida espiritual así es. Dios nos dice: no hagas esto, y estamos necios. Pero mire lo que dice la Biblia, que tan duro fue el corazón de ellos, que Dios les estaba hablando y les estaba diciendo: vete por este camino, y no quisieron. Entonces dice la Biblia que profesando ser sabios, se hicieron necios, y Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe qué es una mente reprobada? Una mente reprobada puede ser aquella persona que puede estar en la iglesia 20,000 años escuchando las mismas alabanzas, las mismas predicaciones, el mismo mensaje, la misma presencia de Dios, y no va a cambiar. Y sin embargo llega alguien nuevo que tiene 1 año y la vida se le restaura, el matrimonio se le restaura, la familia se le restaura. Dios rompe sus cadenas, cambia su estilo de vida y empieza a caminar con Jesús. Pero aquel, por su estilo de vivir necio. Hemos escuchado la historia de de Judas, y dice que el diablo entró al corazón de Judas. Fue Dios, hermano, fue Dios que hizo excepción, porque Pedro también le falló y porque los discípulos también le negaron. ¿Fue injusto con Judas? No. El espíritu malo entró dentro de Judas por una razón: porque Judas, en 3 años y medio que caminó con Jesús, nunca propuso en su corazón cambiar. Nunca tuvo un arrepentimiento genuino en su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que el enemigo, hermano, trabaja con legalidad. El enemigo trabaja en lo legal. Cuando hay legalidad en la vida de alguien que no quiere cambiar, el enemigo empieza a tomar ventaja sobre esa persona espiritualmente. Cuando la persona no empieza a reaccionar. Y cuando hay legalidad, nos damos cuenta que es alguien que ya no escuchó a Dios. Ya no lo escuchó. Dice la historia de Elí que Dios habló 3 veces. Samuel lo escuchaba, pero Elí no lo sabía oír, porque Elí había perdido la sensibilidad. Y a veces, sin darnos cuenta, llegamos a perder la sensibilidad de escuchar a Dios en nuestro diario vivir. Y podemos cometer el error de estar sirviendo en el altar, de estar sirviendo a Dios sin escuchar a Dios. Y nos podemos llegar a convertir en profesionales, que el día que nos toque servir a Dios o ministrar, ese día oro, pero toda la semana irresponsablemente dejo de buscar a Dios. Entonces ahí Dios está observando. Hoy faltaban 10 minutos para las 6. Y yo bajé para terminar de preparar el mensaje. Y bajó la niña, Italia. Y la vi que estaba hincada. Y yo la observé. Y cuando terminó de orar, yo le dije: hija, eso es madurar. Porque tú no eres una niña que si alguien la pone a cantar o a predicar, tú no eres una niña que tiene que decir a la gente: ay, qué bonita niña. No. Si Dios te da una responsabilidad espiritual, tienes que ser responsable. Me dijo un día: papá, hace años, ¿qué es el ayuno? ¿Quieres ayunar? Sí, ok, esto es el ayuno. ¿Estás dispuesta? Sí. Ayunó, tenía 4 horas de ayuno y se me acercó y me dijo: papi, ¿y Dios no se enojará si mejor ya como? Tú sabes, porque eso es madurar. Y yo le decía a ella: yo no quiero que la gente diga: ay, qué bonita niña, tiene un don. No, eso no sirve. Si Dios te llamó de pequeña, tú tienes que formarte de pequeña con una responsabilidad espiritual de escuchar a Dios. Porque hay mucha gente que sirve a Dios, pero ya hace mucho tiempo que no escucha a Dios. Triste, en automático, servir a Dios. ¿Alguien está conmigo? Ahora, quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo vencer el adormecimiento o el espíritu de estupor? Primeramente es no posponer la alarma. No posponerla. ¿Cuántos de aquí posponemos la alarma? A ver, hermano. No posponer la alarma. No posponer cuando Dios te hable. Estábamos ahí, ahora que salimos para la baja, y llegó un señor y me dice, pues como todo, ¿no? Ofrecerme su producto. Me dice: oye, te rento un kayak, 1,000 pesos, me dijo. Y le dije: es que el día ya se va a acabar, dame 800 pues. Le digo: déjame, usted sabe que en el matrimonio todos son acuerdos, ¿sí o no? Déjeme pongo de acuerdo con la hermana Sobeida, dije. Y no sé en qué momento se lo rentamos, lo estábamos bajando, y no sé en qué momento me preguntó: ¿usted es cristiano? Y le dije: sí. ¿Usted es ministro? Le dije: sí. Yo fui cristiano, me dijo. Y le digo: ¿y ya no eres? Pues no sé, me dijo, pues ya hace como 5 años que no me paro en la iglesia. Y yo le hice una sola pregunta. No le dije por qué, porque regularmente el que se aleja de la iglesia siempre tiene un pretexto. Siempre le echa la culpa a alguien. Dice: no, es que pasé por esto, es que no, esto, es que no. Siempre hay un pretexto cuando la gente se sale de la iglesia. La gente no es tan responsable para decir: es que me enfrié, es que no oraba, es que no leía la Biblia, es que no iba a la oración, es que no me comprometí con Dios, es que quiero andar en la carne, es que me gusta el pecado. La gente jamás va a escuchar a alguien decir eso. Siempre va a echarle la culpa a la iglesia, todo el tiempo. Y yo le pregunté: ¿tienes hijos? Y me dijo: sí, sí tengo hijos. Y le digo: ¿no te has puesto a pensar que si tú quieres regresar en el día de mañana,
ya tus hijos ya no van a regresar contigo, porque tus hijos ya aprendieron a vivir en el mundo. Y después tú vas a llorar por ellos, porque no les enseñaste desde pequeños el camino de Dios. Y en cuanto le dije eso, parece que le entró la estrellita del Mario Bros. ¿Se acuerda de la estrellita del Mario Bros? Fue rápido, caminó y me dio las cosas y estaba rápido. Y le soy honesto, hermano, yo soy de pocas palabras. Yo no soy el tipo de persona tan social. Pero cuando se trata de eso, dije, me le voy a pegar como sandijuela, porque ya empezó, ya abrió la puerta, y hasta que termine de decirle lo que le voy a decir. Entonces literalmente, ahí está mi esposa, él iba para allá y yo iba, no, y fíjate, porque Dios, iba para acá, pero rápido caminaba, porque no quería escuchar. Él no quería oír. Y le dije yo, ya al último terminé y le digo, hermano, porque eres mi hermano, ¿quién te asegura que tú vas a vivir 100 años más? ¿Quién te asegura si este momento no fue una casualidad? Ese kayak que me vas a rentar por 2 horas en 800 pesos, dije. O sea, ¿cómo sabes si no es una casualidad? Y Dios te está llamando hoy. Tienes que regresar hoy. No posponga la alarma. No posponga el tiempo. No posponga el tiempo de búsqueda. No hagamos como en la mañana, otros 5 minutos más. El día de salvación es hoy. El día de restauración es hoy. El día de volver a buscar a Dios es hoy. El día de un nuevo comienzo es hoy. ¿Alguien dice amén? Número 2. Para vencer el espíritu de estupor, necesitamos escuchar, no solamente posponer, escuchar la alarma divina. ¿Sabe que algo que sería preocupante sería que Dios nos dejara de hablar? No hay nada más triste que te pase el tiempo y que tú sabes que Dios te dejó de hablar, que ya Dios no te habla, que ya Dios guardó silencio, que ya Dios miró, que no quieres entender y te diga como el papá a veces le tiene que decir al hijo. Yo le soy honesto, mi madre siempre la voy a mencionar, todo el tiempo la menciono en las predicaciones, yo no sé por qué, pero yo la amo con todo mi corazón. Pero un día se paró y me dijo, mira hijo, yo te amo un montón, yo doy mi vida por ti. Es más, puede decir lo que quieran de ti, pero yo te amo con todo mi corazón. Pero está la puerta bien abierta para que te vayas, porque ya me cansaste. Ya me cansaste, dijo, ya nos tienes cansados, vete ya. Y que un día Dios tenga misericordia de ti. Y sabe que a veces Dios puede llegar, hermano, no a dejarte de amar, no a dejarnos de amar, pero sí dejar que nuestra necedad paguemos las consecuencias que no quiere que paguemos. Ni un padre quiere que su hijo pague las consecuencias. Le duele, a las madres le duele, los hijos, cuando el hijo entra en rebeldía le duele. Nadie, ni un hijo va a entender hasta que sea papá. Y es un dicho que siempre se dice, ¿sí o no? Cuando uno estaba joven, que no tenía sus hijos, ¿qué te decía su mamá? Hasta que la mamá, uno llegaba a las 3 de la mañana y creía que no estaba la mamá despierta, y uno entraba con la puerta y la mamá decía, ay, qué bueno que llegaste. Porque uno nunca los va a entender. Y Dios en su paternidad te ama como te ama, con su amor, sobrepasa toda nuestra desobediencia. Pero a veces Dios, en su justicia, porque Dios es justo, y en su justicia a veces permite que paguemos consecuencias por no habernos levantado a tiempo. Alguien dice amén. Número 3, a veces las alarmas, Dios tiene que poner una alarma de una situación que nos sacuda, de una vida vacía que nos sacuda, de un dolor que nos sacuda, para poder reaccionar y volver a Dios. Porque el espíritu de estupor lo que hace es que te hace perder la sensibilidad y el hambre. Te voy a nombrar algunas cosas. Si venir a la casa de Dios no es prioridad en tu vida, lo más seguro es que estés adormecido espiritualmente. Si servir a Dios no es prioridad en tu vida, lo más seguro es que estés dormido espiritualmente.
Si puedes venir a la iglesia y tiendes a salir con la misma fatiga a tu casa, a irte igual, posiblemente estás adormecido. Y algo que es más importante, si dejaste de sentir a Dios como un día lo sentías, posiblemente hayas perdido la sensibilidad espiritualmente de escuchar a Dios porque estás dormido. Porque no me va a negar esto, pero a más de uno de los que estamos aquí hemos sido inclinados por Dios para hacer algo. El mundo puede decir están locos los cristianos, pero más de uno de los que estamos aquí un día escuchamos, sentimos a Dios internamente que nos dijo: haz esto para mí, ¿cierto? Háblale a esa persona, levanta el teléfono y haz una llamada, háblale a tu vecino, háblale a alguien, ¿cierto o no? Tener la sensibilidad del primer amor. Cuando estamos en el primer amor estamos despiertos, hermano. Estamos alertas. Estamos listos para cuidar lo que Dios nos ha entregado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a perder esa sensibilidad, empezamos a vivir una vida cristiana en un piloto automático. Se me hace tan normal no buscar a Dios. Se me hace tan normal no alimentarme de su palabra. Se me hace tan normal simpatizar con el pecado. Se me hace tan normal llevar una vida, porque ¿sabe cuál es el peligro? El peligro es que este espíritu no quiere decir que te saca de la iglesia, pero te hace ser una persona religiosa. ¿Sabe qué es una persona religiosa? Es una persona que se sabe los cantos, que sabe versículos, que sabe de Dios, pero no camina con Dios. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Así que creo que Dios aquí en Monte Oreb quiere seguir levantando ministerios. Quiere seguir levantando a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Bien poquitos. Hermano, levante la mano por fe. Diga: más fuerte que un roble, más derechito que un pino. ¿Dónde están los jóvenes? Alguien dice amén. Dios quiere seguir levantando ministerios, pero Dios no quiere que pase lo que pasó con aquel joven Eutico, que se durmió y se cayó. Joven, no te puedes dormir, porque si te duermes te vas a caer. Si te duermes te vas a caer. No te puedes dormir. El mundo, los deseos, las pasiones, la vida material, el entorno, la vida diaria, a veces sin darte cuenta quiere adormecerte, quiere tenerte entumido. Hay gente que tiene un potencial grande para servir a Dios, muy grande para servir a Dios, pero están entumecidos. Quieren hacer algo para Dios, pero no lo hacen. Se quedan por años con las intenciones. Y puede pasar el tiempo y pueden ver a alguien más que se levante, pero están entumecidos. Hay gente que un día sirvió a Dios aquí en la iglesia, que fueron líderes, que fueron fieles, que estuvieron ahí, que estuvieron en los servicios, que buscaron a Dios, que fueron parte de que una llama estuviera encendida, pero se entumecieron en su vida. Y hace mucho tiempo que no están en movimiento. Ahí están. Hay mucha gente que un día, teniendo una visión y un llamado, como Jonás, se quedaron dormidos y ya no ha pasado nada en su vida. Hay mucha gente que Dios lo llamó para interceder, para orar por su casa, para orar por sus hijos, y están viviendo una situación complicada en casa, pero siguen dormidos, no se levantan, no buscan a Dios, no buscan una guerra espiritual por su familia que es real, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y lo que quiere el enemigo es que tú tengas una vida cómoda. Una vida cómoda. Porque en una vida cómoda tú vas a estar así, mira, vas a estar tranquilo. El enemigo, hermano, le va a doler que tú te levantes, porque cuando tú te despiertas, sabe que el poder del Espíritu Santo, a través de tu vida, van a suceder maravillas. Capítulo 13 de Romanos y versículo 11 y 12 dice de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Desechemos pues, o sea, hagamos un lado la vida de tinieblas y empecemos a caminar al proyecto de Dios, a nuestra vida. Alguien dice amén. La iglesia puede llegar a caer. La iglesia, hablo en el sentido general en el mundo, puede llegar a caer, a estar dormida. Dios mandando alertas, alarmas, y la iglesia puede seguir dormida. Pero cuando la iglesia, hermano, se levanta, gente empieza a ser salva, gente empieza a conocer a Jesús. Cuando la iglesia se levanta, los altares empiezan a ser diferentes. Cuando la iglesia se levanta, hermano, la iglesia empieza a ganar terreno. Cuando la iglesia se levanta, las familias comienzan a ser transformadas. Cuando la iglesia se levanta, se empieza a ir la apatía espiritual y la gente empieza a tener hambre de Dios. Una persona que está despierta tiene hambre, pero muchas veces caímos ahí y necesitamos ser honestos y decirle a Dios: Señor, despiértame. Señor, despierta mi vida. Señor, despierta mi familia. Señor, despierta mi casa. Señor, despiértame. Alguien voltee con la persona más bella que esté a su lado y dígale: despiértate. Despiértate, porque ya está más cerca la salvación de lo que un día creímos. Despiértate, hermano, despiértate de los muertos y te va a alumbrar Cristo, dice su palabra. Despiértate. Despiértate, comprométete con Dios. Despiértate, porque cuando te despiertas empiezas a ver el mundo espiritual. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Dice su palabra, Elí dejó de escuchar a Dios, lo dejó de oír. Y yo sé, hermano, yo sé lo que es que te pasa el tiempo y no quieras escuchar a Dios, porque sabes que la voz de Dios te va a confrontar. La voz de Dios te confronta. Escuchar a Dios te confronta, pero también te cambia la vida y te da dirección. Te cambia la vida y te da dirección. Si regularmente buscar a Dios, quieres orar, y al empezar a orar te quedas dormido, se rieron unos, hermano. Yo sé que a veces el cansancio es físico, pero alerta, porque si después te volvió a pasar y te volvió a pasar, y cada vez que quieres orar te quedas dormido, quiero decirle que su vida está en peligro. Cada vez que va a leer la Biblia te causa dormirte. O hay gente que dice: voy a leer la Biblia porque no puedo dormir. Voy a leer la Biblia para dormirme. Si leer la Biblia te produce sueño, tu vida está en peligro. Tu vida está en peligro. Si no tienes un propósito espiritual en tu vida, ¿qué es lo que necesitas para vencer el espíritu de estupor, de adormecimiento espiritual? Es intencionalmente crearte una disciplina. Crearte una disciplina intencionalmente. Hermano Agustín, le voy a platicar algo. Mi esposa lo sabe. Cuando yo me propongo levantarme temprano, a una hora de madrugada, para correr, yo sé que más de uno dijeron: no, el hermano orar también, hermano. Pero para decir voy a correr, quiero serle honesto. A veces nos desvelamos por lo que sea. Y mi esposa me ha preguntado: oye, ¿cuántas horas dormiste? Y le digo: te voy a decir algo. Como yo me propuse levantarme, yo tengo que castigar mi carne. La tengo que castigar. Porque si mi carne me dice: ay, no, mira cuánta gloria se lleva Jesús mientras tú sigues dormido, me voy a hacer irresponsable conmigo mismo en mis disciplinas. Entonces a veces tengo que intencionalmente programarme para hacerlo. Y yo le digo, uso esta palabra como el apóstol Pablo. Le digo: estoy golpeando mi carne. Estoy diciéndole a mi carne: te vas a disciplinar. Y esa tiene que ser la vida espiritual. Para nosotros, hermanos, levantarnos del sueño espiritual, necesitamos crear una disciplina de decir: lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr.
Me voy a levantar, me voy a despertar. Lo voy a hacer por mi casa, lo voy a hacer por mis amigos, lo voy a hacer por la iglesia, lo voy a hacer por mi llamado, lo voy a hacer por mi matrimonio, pero no me puedo quedar dormido. Alguien dice amén. Quiero que se ponga sobre sus pies. Si usted tiene estas características en su vida, usted no tiene que levantar la mano y decir, hermano, soy yo. Usted lo que tiene es que venir al altar y decirle, Señor, yo tengo un llamado, mi vida es de un propósito, pero a veces sin darme cuenta me he quedado dormido, me he cansado, me ha cansado la carga en mi vida, me ha llevado a cansancio de modo que pierdo la visión. Señor, quiero despertar. Señor, quiero despertar al llamado. Señor, quiero despertar a tu propósito. Señor, necesito despertar. Y yo sé que Dios ha traído alarmas sobre su vida para levantarlo. ¿Sabe por qué? Porque su vida tiene un propósito, su llamado tiene un propósito. Pero Dios no quiere que usted y yo vivamos. Es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca la salvación de cuando creímos. Es más, voltee, falta poquito. Falta poquito. En medio de las guerras que hay, es una alarma de decir, levántate. En medio de la violencia que hay en nuestro país, es la voz de Dios diciendo, alerta, levántate. En medio de las crisis familiares, es la voz de Dios trayendo una alarma, levántate, porque sabe algo, ya está más cerca la salvación de cuando creímos. La venida de Cristo ya está a la puerta, cada vez más cerca, y necesitamos ser como aquellas 5 vírgenes despiertas para esperar el advenimiento glorioso. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Yo le voy a invitar que véngase con su familia al altar antes de entregar el lugar al pastor. Véngase con su casa, con su matrimonio, con sus hijos si los tiene, y diga al Señor, Señor, despiértame, despierta mi llamado, despierta mi llamado, despierta al hombre que tú quieres formar, despierta al hombre que tú llamaste, despiértame, dame visión. A los que estamos sirviendo en este año en el liderazgo, Señor, dame visión, dame visión, dame visión para servirte, dame visión para llevar a hacer las cosas que tú quieres. Alguien dice amén. Dios es bueno, amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.